Capítulo 41. El fruto de la estúpida obstinación. 5 meses y 14 días desde la última muerte, 9 muertes. ¿Un ataque, dices? Preguntó Subaru, estupefacto. Es cierto que últimamente había recibido señales de sobra para suponer que un evento letal se estaba aproximando, aún así, nunca pensó que fuera a ocurrir tan pronto. No lo había hecho, o simplemente se había negado a aceptar la posibilidad de que la tragedia se encontraba tan próxima a él, acechándolo. Sí, señor. Como le dije, se trata del culto de la bruja. Respondió el gigantesco guerrero con facciones de tigre, reafirmando los temores que Subaru se negaba a aceptar. El culto de la bruja. Otto exclamó, visiblemente aterrorizado. Tanto él como Leith habían sido sumergidos en un profundo estado de shock debido a la desagradable sorpresa, sin embargo, Otto había sido el primero en regresar de este. Con ojos temblorosos, Otto observó al mercenario que había ingresado abruptamente a la habitación. Utada, quien recién había respondido afirmativamente esa misma pregunta, se limitó a asentir ominosamente. No había forma de esquivar la verdad, por mucho que los tres colegas se aferraran a la esperanza de que todo no era más que un terrible malentendido, una oscura broma. Otto, Leith, susurró Subaru, tras eternos segundos de tenso silencio. Otto se volteó hacia él, expectante. Tal vez Subaru revelaría que realmente todo se trataba de una broma pesada, y aceptaría que había coaccionado a su escolta a participar de ello. Otto era consciente de que sus pensamientos no tenían sentido, después de todo, Subaru nunca había llevado sus bromas y juegos tan lejos. Aún así, insistía en aferrarse a esa estúpida esperanza, esa era la patética naturaleza del ser humano, después de todo. Tenemos que huir. No obstante, las palabras pronunciadas por Subaru fueron las encargadas de dar el golpe de gracia a sus esperanzas. ¿Qué? Fue lo que alcanzó Otto a responder. Su garganta se encontraba completamente seca, al punto en que sentía como si hubiera tragado cubetas de arena, y le costaba respirar tanto como le costaba pronunciar palabra alguna. Tenemos que huir, si nos quedamos aquí, moriremos. Respondió Subaru, que, por su forma de hablar, estaba claro que finalmente estaba comenzando a recuperar la compostura. El miedo seguía enraizado en su corazón, pero la experiencia que había adquirido con sus anteriores muertes era suficiente como para que no terminara perdiendo la cabeza ante un desesperanzador suceso como ese. No me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí, repitió Subaru en su cabeza una y otra vez. Desde que Alibel había mencionado que necesitaría su ayuda, Subaru se había abstenido de mirar la realidad que se le aproximaba, arrastrándose por los ríos del destino. Necesitaba hacerlo, necesitaba creer que no tendría que volver a pasar por otro de esos terribles ciclos de muerte. Por ello, había insistido testarudamente en desistir de la ayuda de su mejor aliado. Haber aceptado la ayuda de Alibel habría implicado aceptar que lo que estaba sucediendo, indudablemente sucedería. Y su estabilidad emocional dependía de que ello no resultara así. Sin embargo, ahora que el peligro finalmente tocaba a su puerta, no le quedaba otra opción que aceptar la realidad y lidiar con ella. Al fin y al cabo, todavía le quedaba algo, y eso era su propia vida. Tendría que encontrar la manera de sobrevivir a ese evento de muerte. Ya de nada la serviría seguir escapando de la realidad. Seguir viviendo, como había prometido Anastasia, era todo lo que le quedaba, y la experiencia que había adquirido en situaciones similares sería su soporte para lograrlo. Pero, ¿por dónde empezaría? ¿Qué era lo primero que tendría que hacer? Subaru sabía que huir de la casa de Leith solo era el primer paso, sin embargo, una vez colocara en pie en la calle, se estaría exponiendo al peligro anunciado por su guardaespaldas. En las calles de la capital se encontraba rondando la muerte, su trabajo sería sortearla y encontrar la manera de salir con vida de la catástrofe que estaba teniendo lugar en ese mismo instante, en que su mente se esforzaba por trazar un plan de acción basado en toda la información que tenía a mano. Lo cierto es que apenas contaba con información, si quería más, tendría que morir y regresar, y esa no era una opción para Subaru. Al menos no una opción que elegiría voluntariamente. Aún así, con lo que tenía a mano, no bastaba para maquinar ningún tipo de plan. Así que, ¿cuál sería su primera acción? Subaru, instintivamente, miró hacia el mercenario que estaba ejerciendo como su escolta.
Alejarse de él sería su perdición, así que el primer requisito para su supervivencia sería mantenerlo cerca suyo. ¿Mi plan? Preguntó Subaru, consternado. Él había estado esperando que, dada la situación, Utada le ofreciera un plan de acción a seguir durante una situación de emergencia como esa, no que Utada le preguntara sobre un plan a él. Subaru claramente estaba menos al tanto de lo que acontecía que él, después de todo. Correcto. Usted siempre suele saber cómo manejarse en este tipo de situaciones mejor que nadie, Subaru-sama. Es debido a su bendición, ¿no es así? Su bendición nos servirá para llegar a salvo a donde se encuentran Anastasia-sama y el capitán. ¿A salvo? Se preguntó Subaru mentalmente. ¿Cuántas expectativas tenían los adeptos de Anastasia colocadas sobre él? ¿Qué lo hacía creer que Subaru tenía la respuesta? Regreso por muerte, su bendición y maldición era la culpable de que los miembros de la facción de Anastasia Osin lo consideraran una persona confiable. Alguien débil de cuerpo, mente y corazón como él había logrado engañarlos, haciéndolos creer que tenía valor alguno, todo gracias al efecto secundario de su habilidad y el conocimiento de su mundo de origen. Si no fuera porque al regresar de la muerte mantenía sus recuerdos de los sucesos anteriores a morir, Subaru nunca habría podido evitar el peor desenlace de cada uno de los eventos de muerte que llegó a vivir. Si moría, podría regresar y utilizar el conocimiento adquirido para intentar evitar cualquier desenlace catastrófico que lo hubiera llevado a su fallecimiento. Exactamente por ello es por lo que Utada lo consideraba alguien confiable en una situación como esa. Pero Utada estaba cometiendo un gran error. Él creía que la habilidad de Subaru a la hora de lidiar con situaciones críticas y su correcto juicio durante catástrofes, eran producto de una protección divina que Subaru había inventado para cubrir su verdadera bendición. Si su vida se encontraba en peligro, Subaru recibiría una visión del futuro por venir. Eso creía Utada. Y Subaru habría alegado exactamente eso mismo, en caso de haber utilizado regreso por muerte. No obstante, aún no lo había hecho, y contaba con no hacerlo. Subaru no sabía cómo navegar entre las tormentosas aguas que tenían por delante. Subaru sabía tanto como los demás presentes en esa habitación. Utada, pronunció Subaru, decaído. Mi bendición no se ha activado, no podía excusarse con la verdad, por lo que se vio en la necesidad de reutilizar el artificio con el que había ocultado su falsa bendición. En ese caso, no debería haber ningún problema. Afirmó Utada, satisfecho, confundiendo así a Subaru, que lo observó fijamente con el entrecejo fruncido. ¿A qué te refieres, Utada? Le cuestionó él. Su bendición, Subaru-sama. Solo se activa cuando su vida se encuentra en peligro, ¿no es así? En ese caso, mientras no se active, significa que usted saldrá con vida. Mi trabajo es protegerlo y llevarlo con la jefa con vida, así que el hecho de que su bendición no se haya activado es una excelente noticia. Por supuesto, eso no es razón para confiarnos, después de todo, nada asegura que el resto de nosotros salga con vida. Por lo mismo, nos moveremos con cuidado. Y en caso de que recibiera una visión del futuro, no duden en decírmelo. Te equivocas, Utada. Se vio tentado a gritar Subaru. Su artificio le había fallado, su engaño había resultado en su contra. Mientras Utada no supiera la verdad, creería que Subaru se encontraba fuera de peligro, lo cual no podía estar más alejado de la realidad. El joven podía sentirlo en su piel, en su carne, en sus huesos. Su vida estaba al borde del abismo, y un mal paso lo llevaría de nuevo a la oscura muerte. No podría soportarlo, murmuró, tomando con fuerza su antebrazo derecho. ¿Acaso debía seguir expiando sus pecados? ¿Acaso el destino no se había cansado de jugar con él, con su patética vida? Utada pareció haberlo escuchado, pero antes de que tuviera la oportunidad de inquirir al respecto, Otto se unió a la conversación. Esperen, esperen. ¿De qué están hablando? No entiendo nada de lo que está pasando. Otto, tanto consternado como nervioso, observó tanto a Subaru como a Utada, rogando con su mirada por una pronta respuesta que despejara sus dudas. Otto, ya te había hablado de ello, ¿no es así? Mi protección divina, aquella que me permitió salir airoso de todas las situaciones en las que me vi envuelto hace meses. Dijo Subaru, alejando la mirada de Utada y enfocándose de nuevo en su compañero. Otto inmediatamente asintió, dando a entender que estaba al tanto de todo ello.
A eso se refiere Utada. Creo recordar que nunca fui demasiado claro con ello, así que iré al grano. Mi bendición no es como la tuya, que una vez aprendiste a controlarla lo suficiente, pudiste decidir cuándo y dónde activarla. Solo cuando mi vida se ve amenazada, solo cuando estoy cerca de encontrar mi muerte, mi protección divina se activa. Y no se ha activado, murmuró Otto, con un brillo de comprensión formándose en sus pupilas. Una vez entendió aquello de lo que Utada y Subaru estaban hablando, Otto finalmente pudo comenzar a retomar el control de sus emociones, mostrándose finalmente como el joven amable, tolerante y perspicaz que normalmente era. En ese caso, ¿cuál es el plan, Subaru? Si dices que huyamos, entonces tal vez podré ser de ayuda, es en lo único que me considero verdaderamente sobresaliente. Afirmó Otto, sonriendo nerviosamente. Otto finalmente había recuperado la compostura, sin embargo, ello no había resuelto mínimamente el problema con el que Subaru actualmente estaba lidiando. De hecho, solo lo había complicado. Ahora no solo su escolta, Utada, sino que además su compañero mercante, Otto, estaban esperando que él señalara el camino a seguir. Algo que el Subaru actual era incapaz de hacer. Utada, lo cierto es que, sin mi habilidad, no soy mejor lidiando con situaciones de crisis que un civil promedio, lo siento. Odiaba tener que admitir su debilidad, odiaba tener que reconocer que, sin importar cuándo se había esforzado, ni siquiera era útil para aquello en lo que los demás contaban con él. Odiaba depender de los demás, pero no le quedaba otra opción más que hacerlo. Era eso, o volver a sumergirse en las turbias aguas de la muerte. Creo que entre los cuatro, Subaru estaba por proponer una manera de resolver la encrucijada en la que se encontraban, cuando finalmente recordó que uno de los presentes aún no se había hecho notar. No solo Subaru, sino que además el resto de sus acompañantes volteó a observar al joven artesano que no había pronunciado palabra alguna desde que Utada entregó la terrible noticia. Leith se encontraba paralizado, con una expresión de horror dibujada en su rostro, como si un ser fantasmal hubiera aparecido ante él y le hubiera despojado de su alma. Su piel, pálida como la de un cadáver, se encontraba empapada por el sudor y las lágrimas que corrían por su superficie. Impactado por la descorazonadora imagen de su compañero, Subaru se propuso hablarle, con la idea en mente de otorgarle palabras de fortaleza. Sin embargo, se vio en la necesidad de detenerse antes de tan siquiera empezar a hablar. Un aliento seco fue todo lo que abandonó su boca. ¿Qué palabras de aliento podía darle a su compañero, si él mismo sentía como su interior comenzaba a desmoronarse por el terror que le causaba la sola idea de lidiar con los próximos eventos? La muerte se estaba acercando, de eso no había duda, así que, ¿con qué mentiras podría engatusar a Leith para que lo acompañara por el espinoso camino de la incertidumbre? El futuro era incierto, no, eso no era del todo cierto. En efecto, el futuro estaba cubierto por una densa neblina, pero lo que ocultaba no eran más que 1000 muertes agonizantes. ¿Cuál de todas esas muertes sería el destino al que llevaría ese camino? No es momento de pensar de esa manera tan pesimista. Se reprendió Subaru a sí mismo, mentalmente. Su corazón roto y su espíritu fragmentado solo podían vislumbrar desenlaces de muerte. Después de todo, todas las señales indicaban exactamente a esto mismo. No obstante, Subaru no estaba dispuesto a morir. Temía a ese futuro incierto que se cernía sobre él, pero temía más a la muerte. Además, había prometido luchar, se había comprometido a no desfallecer ante panoramas desalentadores como esos. Debía seguir adelante, debía hacer todo lo posible por alcanzar su final feliz sin desfallecer en el camino, aunque tuviera que mancharse aún más sus manos de sangre, y sin importar qué tan imposible pareciera lograr llegar a la meta. Con ello en mente, Subaru levantó su frente y miró al descorazonado Leith. «Leith», exclamó, mirándolo fijamente a esos ojos nublados por la desesperanza. «Tenemos que salir de aquí. No es momento para dejar caer nuestros brazos en señal de derrota, tenemos que seguir adelante. Hemos luchado por nuestros futuros desde que nos encontramos, y no es momento para dejar de hacerlo. Levántate, Leith. Juntos, Utada, Otto, tú y yo saldremos de esta situación. No cometas el mismo error que yo, no dejes que el miedo te consuma». Una vez terminado su discurso, Subaru dejó fluir el silencio, inseguro de que sus palabras hubieran tenido el efecto deseado.
Después de todo, se trataba de un discurso genérico, ni una sola palabra había surgido completamente de su corazón. Había expresado lo que deseaba expresar, pero no había expresado lo que realmente sentía. Una ilusión, solo la última oración poseía el suficiente peso, el suficiente significado, la suficiente cantidad de verdad. Y, aún así, resultaba muy hipócrita de su parte pedir aquello que él mismo era incapaz de cumplir. Tras un instante de tensa expectación, los humedecidos ojos de Leigh finalmente se movieron. Sus pupilas dilatadas se posaron sobre el trío de hombres que conversaba de pie, al lado de la mesa ubicada en medio de la habitación. Con sus labios agrietados por la resequedad, Leigh finalmente respondió a las palabras de Subaru. Mi familia. Liberando un gesto de confusión, Subaru observó a Leigh en silencio. Una fracción de segundo tardó su cerebro en procesar las dos palabras que había pronunciado su compañero. Una fracción considerablemente lenta, al menos comparada con la de su otro compañero, Otto, en quien se dibujó una expresión de agonía, que pronto Subaru imitó. Leigh, su apreciado compañero, que incluso podría considerarse amigo, confidente, era el único cuya familia vivía en la capital. En la parte baja de Lugúnica, cerca del borde entre los barrios bajos y la zona comercial, se encontraba el hogar de nacimiento de Leitendar. Allí habitaban sus dos hermanos varones y su hermana, la menor, una niña de poco más de 10 años. Sus tres hermanos vivían junto a sus padres, un veterano artesano, de quien Leigh había aprendido todo del oficio, y una ama de casa. Leigh rara vez hablaba de su familia. La familia de Leigh era todo para él, su razón para seguir adelante, su razón para perseguir su sueño. Leigh era el mayor de 4 hermanos, y había vivido por años en extrema pobreza. De no haber sido por la expansión del área comercial de la capital, propiciada por quien había sido la anterior cabeza de la familia Juculius, Leigh nunca habría conocido otra vida que no fuera aquella de los barrios bajos. Gracias al oficio de su padre, Leigh y su familia habían finalmente alcanzado subir ligeramente de clase social. Para un noble, no habría diferencia, sin embargo, para ellos implicaba la diferencia entre luchar cada día por llenar sus estómagos con comida, a contar con 3 comidas diarias y una cómoda cama en la cual dormir al final de la agotadora jornada laboral de 12 horas. Leigh rara vez hablaba de su familia, probablemente porque no se sentía digno de hacerlo. Él, el hijo que había salido de casa con la promesa de conseguir una mejor vida para sus padres y hermanos, para finalmente encontrarse con la terrible realidad. Una vida no sería suficiente para lograr tal objetivo. Como un simple artesano, y jamás le alcanzaría para mejorar aún más la situación económica de su familia. Por ello, había renunciado a ese sueño y se había conformado con amasar el dinero suficiente para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, no sufrieran una vida de pobreza como él lo había hecho en su niñez. Leigh consideraba que no había hecho lo suficiente por su familia, consideraba que los había abandonado, por ello se abstenía de contaminar sus nombres con sus infieles labios. Aun cuando finalmente había conseguido el éxito que pensó imposible, y había estado enviando un porcentaje importante de sus ingresos de la operación reinvención a sus padres. Leigh raramente mencionaba a su familia, pero ello no significaba que no los amara. Leigh adoraba a su familia. Y ahora, su familia se encontraba en medio de una ciudad asediada por el grupo de antisociales más temido por los habitantes de ese mundo. Su familia se encontraba en peligro crítico, y Leigh, pálido y tembloroso, imploró a sus compañeros, a sus amigos, con una llorosa mirada. ¿Qué espera Leigh que hagamos?, se preguntó Subaru, frustrado. Ni siquiera tenían idea de hacia dónde escapar. Ni siquiera estaban seguros de su propia supervivencia. ¿Qué podrían hacer ellos por él? Eran sus compañeros, correcto, pero estaba fuera de sus manos el poder hacer algo por su familia. Subaru quería asegurarle que los salvarían. Pero, ¿cómo podría pronunciar semejante mentira? ¿Podrían sobrevivir acaso ellos mismos? ¿Utada?, preguntó Subaru, moviendo su mirada hacia su guardaespaldas, pasando así la responsabilidad de decidir a este. Utada, ¿hacia dónde nos dirigiremos? Eso es lo que transmitía su mirada. El guerrero de agudos sentidos no tardó en comprender las cobardes intenciones de su superior.
Mis órdenes son llevarlo con Anastasia-sama en caso de que una situación como esta surja, señor. Sin embargo, seguir esas órdenes puede no ser la mejor opción, debido a las circunstancias de la ciudad. Por eso mismo, considero que su criterio debe de ser el que determine la decisión final. Respondió Utada sobriamente, causando que Subaru maldijera hacia sus adentros. Utada tenía órdenes que exponían a Subaru al peligro, por ello se había abstenido de tomar una decisión apresurada. Dejaría que Subaru decidiera por sí mismo, para así no cargar con la responsabilidad del desenlace. ¿Era acaso que el guerrero estaba pensando de esa manera? ¿O simplemente confiaba ciegamente en la falsa perspicacia de Subaru? Subaru, considerando que la respuesta a las anteriores preguntas no poseía el suficiente valor en ese momento, observó firmemente a Utada y le cuestionó. ¿Cómo era el estado de la ciudad cuando entraste a avisarnos del ataque? ¿Qué zonas estaban atacando? Me pareció que la zona comercial y la parte baja del área de clase alta, Subaru-sama. Escuché indicios de lucha en el mercado ubicado a unas cuadras de aquí, y estos fueron precedidos por una columna de humo. Así fue como me percaté de que la ciudad estaba bajo ataque. En ese caso, definitivamente no contamos con mucho tiempo. Murmuró Subaru, bajando la mirada. Estaba por continuar con el interrogatorio, cuando Oto se le adelantó. Utada-san, ¿cómo es que sabes que se trata del culto de la bruja? ¿No podría tratarse de disturbios? Con una reunión de las candidatas de la selección real teniendo lugar actualmente, honestamente no me sorprendería. Por su olor. Respondió Utada, señalando su nariz. Aquellos cercanos a la bruja poseen un olor particular, lo sé porque mi pueblo fue atacado por ellos cuando solo era un cachorro. No confundiría el olor de esos cerdos en ningún lugar. Y no es un olor cualquiera, es uno denso, maligno, extremadamente repugnante y estremecedor. Estoy seguro de que más de un arzobispo del pecado se encuentra en la capital. Ante la respuesta de Utada, la expresión de horror de Leit se hizo considerablemente más evidente, sus pupilas, completamente dilatadas, se posaron en el suelo mientras con su mano detenía el avance del vómito que amenazaba con salir de su garganta. La piel de Oto palideció 3 tonos más, sin embargo, el comerciante logró mantener la compostura. Subaru, sintiendo como su corazón latía a velocidades de infarto, miró a Utada con urgencia. Debemos ir junto a Anastasia. Existe la posibilidad de que en el castillo no sepan aún de que los atacantes son el culto de la bruja, menos aún que hay varios arzobispos del pecado involucrados, por lo que es nuestro deber partir hacia allá. Además, con la reunión de candidatas teniendo lugar, es sin lugar a duda el lugar más seguro del reino. Y a la vez el más inseguro. Es muy posible ese que sea su objetivo. Subaru, ¿podríamos desviarnos un poco y pasar por mi familia? Una vez Subaru dio por finalizada la declaración de su conclusión, Leit fue quien, con aquella mirada suplicante, pidió a Subaru que hicieran una parada en su hogar de nacimiento. Subaru se vio tentado a negarse, pero, recordando todo lo que Leit había hecho por él, fue incapaz de hacerlo. Está bien, lo haremos. Afirmó Subaru, obteniendo una esperanzada sonrisa por parte de Leit. Oto no estuvo ausente de una reacción. Asintiendo satisfecho, Oto agradeció silenciosamente por el gesto. Suspirando, nervioso, Subaru continuó. Iremos al castillo. Mientras nos dirigimos allí, evitaremos lo más posible las áreas en conflicto y haremos una parada en la casa de los padres de Leit. Utada, tú no conoces tan bien la capital, así que quédate atrás y asegúrate de que no nos ataquen. Leit, tú te encargarás de guiarnos hacia la casa de tus padres. Emilia y su facción, Krusz Karsten y su facción, 2 candidatas al trono de Lugúnica, 2 personas de gran relevancia en el país. Subaru había jugado con sus destinos. Para bien o para mal, Subaru había alterado las vidas de ambas mujeres mediante el uso de su habilidad antinatural. ¿Qué tan diferentes habrían sido sus vidas si Subaru nunca se hubiera entrometido? Emilia habría muerto. Krusz habría vivido. ¿Qué tanto habría cambiado el curso del destino si nunca hubiera interferido en sus vidas? Emilia podría haber muerto a manos de la cazadora de entrañas, incluso antes de que su candidatura fuera revelada. Krusz podría nunca haber participado en la cacería de la ballena blanca. ¿Qué tanto habrían sido alteradas sus providencias si hubiera interferido más en sus vidas?
Emilia tal vez nunca hubiera tenido que sobrellevar todos aquellos eventos de muerte que marchitaron su espíritu. Krushch tal vez podría haber sido salvada, junto a todos los guerreros bajo su mando. Tantas vidas pendieron de sus manos, tantas vidas terminaron filtrándose de entre sus dedos. Subaru tal vez lo había hecho de manera inconsciente, pero eso no cambiaba el hecho de que se había convertido en el director de orquesta en el concierto del destino de cientos de personas. De sus decisiones, dependían los futuros de tantos como sus ojos pudieran observar. Sin quererlo, Subaru había jugado con todas esas vidas. No es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad. Se había repetido incesantemente. ¿Por qué debería salvar a Krushch Karsten y todos sus subordinados? ¿Por qué el futuro de Emilia debería concernirle? Era un pensamiento egoísta, formulado por un joven atemorizado y mentalmente agotado. En sus manos bailaban los destinos de ambas mujeres, y cuando se había percatado, había preferido mirar hacia otro lado. Sin embargo, tras todo lo ocurrido con Emilia, se sentía una vez más en deuda. Él le había dado la espalda a la chica que le tendió la mano, y ahora que el presente de ella se encontraba manchado por la sangre derramada por sus aliados, la culpa le pesaba como si cada gota de esta fuera de acero. Ríos de sangre corrían por la ribera de su vergüenza. Subaru se sentía endeudado, se sentía culpable, se sentía responsable. No era su responsabilidad, pero su accionar, y su inacción, habían alterado enormemente las vidas de aquellos que se habían relacionado con él. Con la excusa de que era en beneficio de su jefa, Subaru había ignorado el desvanecimiento de Krushch Karsten. Era demasiado tarde para ella. No obstante, Emilia aún seguía con vida, su candidatura seguía en pie. Es mi oportunidad para pagar por mis pecados, pensó Subaru, mientras corría por las devastadas calles de Lugúnica. Sus antebrazos ardían, las náuseas le hacían cada paso un infierno y su cabeza amenazaba con explotarle. Sin embargo, Subaru siguió adelante. No se sentía preparado para lidiar con aquello que se encontraba al final del camino que estaba recorriendo, pero ya era demasiado tarde para seguir dudando. Era demasiado tarde para que el temor y los traumas le detuvieran. Aquí, a la derecha, exclamó Leith, señalando un cruce teñido por la sangre de las víctimas que estampaban las calles. En silencio y sin tan siquiera mostrar señal alguna de que lo había escuchado, los tres hombres restantes siguieron a Leith en un sepulcral silencio. Desde que abandonaron la casa de Leith, ni una sola palabra había sido pronunciada, y ello no se debía al temor de que pudieran localizarlos. El espectáculo que tenía ante sus ojos era tan espeluznante, que les había robado las palabras. Las miradas de todos los presentes se mantuvieron en alto, en sus pupilas no se reflejaba la imagen catastrófica resultado del ataque del culto de la bruja. Con la mirada en blanco y una expresión de angustia, Leith se esforzó por ignorar las evidentes señales de fracaso que le rodeaban. Otto sabía que estaban buscando un superviviente entre miles de cadáveres, y que lo lógico sería dar media vuelta y escapar en dirección al castillo, pero no podía hacerle eso a su amigo. Utada le lanzó una inquisitiva mirada a Subaru. Si el joven al que escoltaba no decía lo contrario, seguiría con esa farsa. Utada sabía que era demasiado tarde, ya todos en esa zona estaban muertos, prueba de ello era el cuadro de muerte que había sido pintado en las calles de la capital y la ausencia de sus creadores. Una sola mirada bastaría, su trabajo no era cuidar ni del mercader ni del artesano, ambos eran reemplazables. No obstante, esa mirada no llegó. Pisando el cráneo cercenado de un anciano, el guerrero gruñó mientras se adentraba en las calles del distrito comercial. Subaru no estaba observando la masacre que se encontraba frente a él. Niños rebanados, con sus vestiduras reducidas a montones de hilo. Hombres degollados, con dagas clavadas en sus ojos, asemejándose a afilados lentes. Mujeres desolladas, con sus úteros rellenados de acero, simulando un perturbador embarazo de violencia. Ancianos golpeados hasta que sus carnes fueron convertidas en algo que se podría encontrar en los despojos de una carnicería. Ríos de sangre corrían bajo sus pies, intestinos colgados frente a la puerta de cada casa servían como encarnecidas decoraciones, mientras que platillos de ojos, orejas y narices en cada puesto de comida prometían un festín caníbal.
Piernas, manos y torsos rebanados, aligeraban y suavizaban cada paso, mientras recorrían las calles que una vez fueron de piedra. Carne y sangre era todo lo que sus ojos podían alcanzar a ver en ese mundo de violencia, sin embargo, Subaru era incapaz de verlo. Después de todo, hacer algo por Emilia debido a la culpa, no dejaba de ser algo secundario en su mente. Subaru tenía claras sus prioridades, no había interferido en su vida después de haber fallado a su promesa, y la vida de Emilia había tomado un curso espinoso, en el que grandes horrores pavimentaron su camino hacia el actual presente. No había hecho nada tras enterarse de lo ocurrido con Krusz Karsten, y ella había sido olvidada por la historia, dejando atrás una catástrofe irreversible. No podía permitir que eso ocurriera con Anastasia Osin. Su jefa debía vivir para presenciar el amanecer de un nuevo día. Subaru no permitiría que Anastasia muriera sufrimiento como lo había hecho en Priestella. Aún se encontraba incompleta, la chica que todo lo deseaba, todavía no lo tenía todo. Si algo ocurría, y él no se encontraba cerca de ella para revertirlo, sería el final de su camino hacia el final feliz que tanto anhelaba. No deseaba morir, pero por Anastasia haría la excepción. Odiaba la muerte, pero por ella la abrazaría. Le aterrorizaba la negrura de la muerte, pero por Anastasia Osin se sumergiría en ella. Por ella se mancharía de sangre cuanto fuera necesario. Anastasia Osin era una pieza clave de sus planes, la necesitaba para seguir adelante. Soportaría masacres descarnadas como la que tenía frente a él, si implicaba alcanzar su objetivo. Sus brazos ya estaban marcados por sus pecados. No podía pretender que su camino no fuera uno corrupto por la sangre. Informar a Anastasia y al resto de las candidatas. Llegar a un lugar seguro. No eran más que excusas, factores secundarios. Su verdadera razón por llegar al castillo era prevenir la pérdida de su jefa, su compañera, su amiga. En sus manos danzaba el destino de Anastasia Osin. Y a diferencia de Emilia y Krusz Karsten, Subaru sí se consideraba responsable de mantener a la hermosa dama comerciante de Kararagi con vida. Después de todo, lo había prometido, y no rompería una promesa nunca más. Todos los sacrificios que había hecho a lo largo de su camino, era por sus objetivos, y los de ella. Aquí. Exclamó Leith, señalando una casa de madera. Fue entonces que Subaru finalmente salió del trance en el que se encontraba. Esa era la primera parada, y la última. Después de ello, habría pagado el favor de Leith, y no tendría nada más que hacer allí. Sus pupilas entonces se dilataron, observando plenamente por primera vez el espectáculo de sangre y carne que le rodeaba. La casa que señalaba Leith, con su mirada carente de cordura, estaba parcialmente derrumbada. Un enorme agujero con forma de mano marcaba el inicio del fin de lo que alguna vez fue el hogar de la familia de su compañero artesano. Leith, murmuró Otto, esforzándose por ocultar el asco y el horror que afloraban en su interior. Tanto Otto como Subaru, a duras penas estaban conteniendo las ganas de vomitar, pues órganos rojizos decoraban las paredes de la parcialmente demolida casa de madera. 5 pares de ojos servían como decoración de su puerta, 5 pares de ojos que recibían silenciosamente a todo aquel que se aproximara al porche de la casa. «Voy a entrar», informó Leith, para inmediatamente hacer como había dicho. En silencio, los 3 hombres restantes esperaron fuera de la casa visceralmente decorada, ninguno mostró señales de tener la intención de moverse, hasta que un desgarrador grito proveniente de los despojos a los que acaba de entrar Leith llegó a sus oídos. El primero en entrar fue Otto, quien no tardó en regresar con una mano sobre su boca, fallando aún así en contener los chorros de agrio vómito que se filtraban de entre sus dedos. Subaru, lentamente, relevó a su compañero comerciante y entró al lugar, seguido de cerca por Utada. El cuadro que había sido pintado en el interior de la casa de madera superaba, por mucho, los infernales bocetos que podían ser vistos en la calle. 4 cuerpos, todos contorsionados en posiciones de lo más antinaturales, rodeaban un quinto cuerpo de menor tamaño que los demás. Todos habían sido desollados, todos habían sido despojados de sus órganos oculares, y todos señalaban al quinto cuerpo en el centro. El pequeño cuerpo de la niña, el pequeño cuerpo de la hermana menor de Leitendar, era el plato principal. Dentro de sus cuencas oculares habían sido insertados todos sus dientes, en su boca habían sido forzados los órganos viriles de los varones de la familia.
El cuerpo había sido decapitado, y su cabeza descansaba en lo que había sido el vientre de la niña, cuyas extremidades habían sido arrancadas de cuajo e insertadas en su cavidad vaginal. Tanto los dedos de la mano, como los dedos de sus pies, eran visibles sobresaliendo de su rebanado vientre, y servían como pedestal para la decapitada cabeza. Utada alcanzó a pronunciar Subaru, entre arcadas. Debemos partir hacia el castillo, alcanzó a decir, antes de ceder a la necesidad de expulsar todo el contenido de su estómago. De inmediato. Forzándose a mantenerse en pie, Subaru miró a Utada, y luego al horizonte sangriento visible gracias a la ausencia de gran parte de las paredes de madera y el techo. A lo lejos se veía el castillo, y un infierno en la tierra era lo que necesitaban cruzar para llegar allí. La muerte finalmente lo había encontrado. Capítulo 42. La muerte está detrás de ti. 5 meses y 14 días desde la última muerte, 9 muertes. El olor a muerte se mecía en el aire. Cuadros pintados con sangre, representaban escenas de violencia y depravación. En esta tierra corrompida por los pecados, cuyos suelos habían sido regados por la sangre de los inocentes y en los que nunca podría volver a florecer la paz de pétalos blancos. Corazones rotos derramaban el fluido de vida, mientras sus espíritus cegados lloraban a aquellos seres queridos cuyos cadáveres habían sido profanados. Los enemigos de la humanidad volvían a dejar su huella negra, de la que solo podredumbre podría brotar. El culto de la bruja, repudiado y temido a partes iguales, sembraba muerte y destrucción en todo aquel lugar en que sus adeptos mostraban sus desagradables figuras. Con sonrisas perversas, los arzobispos atestiguaban las aborrecibles hazañas de sus seguidores. Los creyentes del culto de la bruja, parias de la sociedad, cuyos espíritus corrompidos jamás serían aptos para constituir parte de la sociedad. Salvajismo, asesinatos, torturas, violaciones, profanaciones, mutilaciones, decapitaciones, desollamientos, necrofilia, necromancia, canibalismo, empalamientos, múltiples actos de barbarie utilizando la fuerza, la magia y demás habilidades de naturaleza similar como instrumento. Allá donde aquellos adoradores de la bruja de los celos se mostraran, la vida encontraría su fin de las maneras más grotescas que una mente humana pudiera imaginar. El culto de la bruja era el grupo de individuos más temido en el continente, sobre cualquier mafia o secta de asesinos, y razones para ello se encontraban de sobra. Antisociales que solo mostraban sus vomitivos rostros encapuchados para sembrar el mal. Seres lejanos a la comprensión de mentes humanas cuerdas, seres temidos por todo aquel que tuviera un ápice de razón. De entre todos los despreciables miembros de culto, sus líderes definitivamente serían los más temidos, y al mismo tiempo los más misteriosos. Aquellos que portaban el título de arzobispos del pecado. Solo las acciones de 2 de estos terribles sectarios realmente sobresalían lo suficiente como para que se mantuvieran constantemente en el consciente colectivo, pues el temor que causaban en los corazones de los habitantes de ese mundo no podría ser descrito con palabras. Pereza y codicia. Los arzobispos del pecado más prominentes. Codicia, conocido por devastar ciudades enteras con su sola presencia, y por dejar atrás mínimas cantidades de sobrevivientes, lo suficientes para que su nombre fuera un fantasma que atormenta a aquellos lo suficientemente indiscretos como para esparcir los rumores relacionados a sus hazañas. Destruir por sí mismo la ciudad del imperio Boyachia, Garkla, y derrotar al héroe que la custodiaba, siempre resultaba su hazaña más renombrada. Predecir el siguiente lugar donde podría aparecer se podría considerar algo básicamente imposible, y, aún así, tomando en cuenta lo ocurrido con el experimentado demonio de la espada, lograrlo podría significar lo mismo que buscar la propia muerte. Pereza, contrario a lo que implica su nombre, resalta por ser el miembro más activo del culto de la bruja. Una bestia diligente que nunca está satisfecha con la cantidad de sangre que él y sus súbditos derraman. La ironía de Pereza es bien conocida entre los caballeros del reino del dragón, que incansablemente siguen la pista de sus destructivas y retorcidas muestras de amor a la bruja. Sin embargo, como el ser irracional que es, sus acciones siempre son demasiado erráticas como para poder detectar un patrón a seguir. Pereza siempre está 10 pasos más al frente que todas las fuerzas militares que anhelan finiquitar su vida y la de sus seguidores. Sin embargo, una derrota mancha su casi impecable palmarés.
a manos del hechicero de la corte, Roswell L. Matters, quien frustró sus planes de tomar la vida de la candidata medio demonio de la selección real. La prueba que había aclamado era su razón para llevar a cabo semejantes acciones, el cómo utilizaba constantemente señuelos llamados dedos para evitar su muerte definitiva, y la naturaleza de estos, seguían siendo factores cubiertos bajo el más denso velo de misterio. La información concerniente a los pecados restantes es ínfima, casi inexistente. La única prueba de su existencia bien podría ser la existencia de sus compañeros, y las intermitentes matanzas de autor anónimo que surgen erráticamente a lo largo del continente. ¿Cuántos arzobispos del pecado son en totalidad? Esa es una pregunta que los aterrorizados habitantes de ese mundo solo pueden hacerse en sus peores pesadillas. Y, sin embargo, había una buena noticia que podría ser adjuntada a toda esa pila de información descorazonadora. El fallecido Wilhelm Van Astrea logró la asombrosa hazaña de acabar con la vida de uno de esos temidos fenómenos de la oscuridad. Leivaten Kaitos fue derrotado por el ardiente filo de la espada del demonio de la espada, que en menos de un par de segundos sentenció la vida del misterioso sujeto. Un monstruo menos acechaba en las sombras, y aún así eso no era suficiente para calmar a las masas temerosas, que con ojos recelosos observan los recovecos de su sociedad, de los cuales podrían surgir en cualquier momento las alimañas de pesadilla conocidas como el culto de la bruja. Aún así, nadie realmente consideró nunca que este temor que esperaban infundado fuera a resultar tan abrumadoramente acertado. El día en que la reunión de las candidatas había tenido lugar, 3 horas después del mediodía, comenzó la masacre. Un niño intentó gritar, pero se atragantó con la sangre que se precipitaba ferozmente por su garganta. Las dagas de los pecadores rebanaron las carnes de los inocentes, y de aquellos no tan inocentes. Bebés, niños, ancianos, hombres y mujeres, los despiadados fanáticos acabaron sin contemplaciones con todo aquel que se posara en su campo de visión. Ríos de sangre y caminos de carne fueron construidos en lo que una vez fue un ajetreado mercado, ubicado en el sudeste del distrito comercial de la capital. Los órganos y extremidades de las víctimas se convirtieron en desagradables decoraciones que servían para reforzar la escena infernal que había sido desplegada. ¿Acaso se trataba de una enferma corriente artística? ¿Una expresión del alma de aquellos salvajes inhumanos? ¿O es que querían dejar un corrupto mensaje destinado a aquellas mentes desprovistas de la sanidad necesaria para no descifrarlo? Mientras recorría las calles ensangrentadas de la zona comercial de la capital, Subaru no pudo hacer más que preguntarse tales cosas. ¿Cómo es que seres tan despreciables existían? ¿Es acaso no respetaban el regalo de la vida? Alguien como él, que era un involuntario confidente de la muerte, reconocía como nadie más el valor de la vida. El dolor de morir, la agonía de sentir el fluido de la vida filtrarse entre tus dedos, la melancolía del futuro que nunca tendrá lugar. Subaru era consciente de estos aspectos de la vida y la muerte como nadie más. Él, el hombre que había experimentado su muerte en 9 ocasiones. 2 veces destripado, una vez apuñalado en la espalda, otra devorado por una bestia, 1 causada por su propia mano, 2 decapitado por una cuchilla de viento, y finalmente, 2 muertes desangrado y rebanado por la magia de viento de una vengativa Oni. Subaru conocía el sufrimiento de la muerte, y por ello reconocía el dulce de la vida. Que existieran personas capaces de apagar tan vanamente las llamas del espíritu de tantas personas inocentes, sin sentir remordimiento alguno, le repugnaba. Sentía asco e ira ardiendo en su interior, sentía unas incapacitantes náuseas y por ello le resultaba difícil caminar. Ya ni siquiera estaba seguro de si el origen de su malestar era la masacre que le rodeaba, o sus concurrentes pensamientos enardecidos. No escuchó nada, solo un completo, genuino silencio, escuchó Subaru susurrar a uno de sus compañeros. Letárgicamente, Subaru volteó su rostro hacia el punto en que había escuchado tal afirmación. Su vista se posó en el cadáver de una mujer, cientos de cortes recorrían su cuerpo, lo suficientemente profundos como para distinguir las capas de piel, grasa, músculo y finalmente hueso. Sus cuencas oculares carentes de ojos, pero en su lugar inundadas de sangre, lo miraban incriminatoriamente. Conteniendo la urgencia de vomitar, Subaru miró precipitadamente a Otto, que en ese momento estaba caminando junto al cadáver masacrado.
El mercader tenía su mirada en blanco, sin embargo, por el temblor en sus rodillas era obvio que había fracasado en ignorar la mirada sangrienta del cadáver de la fémina. Tosiendo ligeramente para aclarar su garganta, en la que permanecían residuos de vómito, Subaru preguntó a Otto. ¿Tu bendición? Sí, confirmó él, mirándolo de reojo. Lo había notado desde que salimos de la casa de Leith, pero ahora se volvió demasiado obvio como para seguir ignorándolo. Entre más nos acercamos al distrito de los ricos, más silencio hace. Es como si todas las criaturas que rondan las casas, puesto de venta, calles y alcantarillas, hubieran sido silenciadas por el miedo a ser descubiertas por lo que acecha en la oscuridad. Es un silencio espantoso. Tragando audiblemente otro reflujo gástrico que había amenazado a escapar de su esófago, Subaru alejó la mirada de Otto y se enfocó en el camino que quedaba por recorrer. La velocidad de sus zancadas aumentó, y con ello las taquicárdicas pulsaciones de su corazón. La terrible imagen de la familia de Leith masacrada y convertida en una desagradable obra infernal seguía grabada en sus retinas. Desde el momento en que Utada le informó sobre el asedio a la ciudad, Subaru asumió que tendría que lidiar con situaciones de lo más desgarradoras. No obstante, su imaginación no fue suficiente como para predecir lo que estaba pronto a atestiguar. Ahora que era testigo del estado de la capital, del terrible destino que habían corrido sus habitantes, finalmente comprendía que estaba lidiando con algo que le sobrepasaba por mucho más que aquellos eventos de muerte que ya había superado. Cada paso que daba hacia el castillo, más desesperanzado se sentía. La esperanza estaba derramándose por los poros de su piel, y no había nada que le permitiera impedirlo. Aún así, la muerte de la familia de Leith también había aumentado extremadamente la urgencia que sentía por llegar al castillo. Necesitaba reunirse con Anastasia cuanto antes, no podía permitir que lo mismo que ocurrió a la familia de Leith le ocurriera a ella, o a Mimi. De reojo, Subaru observó a Otto una vez más. El comerciante estaba manteniendo el ritmo del paso, pero ¿por cuánto tiempo más lo haría? En silencio, Subaru trasladó su mirada a la espalda de Otto, donde se encontraba un cadáver con vida. Leith, cuyos ojos se encontraban completamente vacíos, carente de razón y espíritu. Subaru realmente no podía culparlo, no después de presenciar una escena tan traumatizante como la que se encontraba en su antiguo hogar. Subaru había optado por abandonar la zona cuanto antes y apresurarse en llegar al castillo, y en el fondo él sabía que eso implicaba dejar atrás a su compañero. Se detestaba por ello, de hecho, estaba seguro de que la próxima vez que se viera en un espejo, vomitaría, pero Subaru tenía prioridades. Encontrar a Anastasia y salir con vida de esa situación eran las primordiales. Y, aún así, Otto, comprendiendo los vomitivos pensamientos egoístas de Subaru, decidió cargar a espaldas al trastornado y enajenado artesano. Utada no podía ocupar sus manos destinadas al combate, así que él no se encargaría de Leith, y Subaru no estaba dispuesto a limitar su movilidad. Solo él podría impedir el desolador destino que se cernía sobre Leitendar. Otto no se quejó por ello, ni habló de lo injusta que le parecía la situación, simplemente se limitó a hacer lo que consideraba correcto. Su amigo comerciante era inteligente, y sabía que necesitaba a Utada para sobrevivir, por ello no podía darse el lujo de alejarse de Subaru. Y Otto podía comprender, aunque fuera parcialmente, las preocupaciones de Subaru y por qué se encontraba desesperado por llegar al castillo. Sin decir nada, Subaru regresó su mirada al frente. Era consciente de que tendría que agradecer a su amigo una vez terminara ese evento de muerte, tendría que compensárselo en grande. También tendría que disculparse con Leith, el único sonido perceptible era el de sus pasos sobre los ríos de sangre que recorrían las calles. Aunque, si se prestaba atención, sería posible escuchar la respiración de los cuatro jóvenes y el rápido latir de sus corazones. Como Otto había señalado, se habían sumergido en un mundo de silencio absoluto, en el que sus espíritus rotos eran la única fuente de sonido. Ya ni siquiera era posible captar los agónicos gritos de las víctimas del culto de la bruja, ni los sonidos de hierros chocando. Cualquier señal de combate había sido desvanecida, junto con la resistencia del pueblo. Toda el área correspondiente al este distrito comercial había sido arrasada, completamente desolada, transformada en una obra maléfica del fanatismo religioso.
Sin embargo, Subaru era consciente de que ese tétrico silencio no duraría por siempre. Estaba destinado a desaparecer en las garras de los cultistas, ya que tarde o temprano se acercarían a la cresta de la ola sangrienta que estaba arrasando la capital de Lugúnica. Una vez ingresaran al área de clase alta, sus probabilidades de encontrarse con los dementes agresores se elevarían enormemente. Era solo cuestión de tiempo, y de distancia. Forzándose a seguir adelante, Subaru avanzó zancada a zancada, sintiendo como su corazón se fragmentaba cada vez que daba un solo paso. El terror le estaba atormentando, le susurraba al oído que escapara una vez más, que dejara atrás a Anastasia, a sus amigos, sus objetivos. Que lo dejara atrás todo y escapara en la dirección contraria al castillo. Podría haber vigías colocados en los límites de la ciudad, eso es cierto, sin embargo, sus posibilidades de encontrarse a los cultistas seguirán siendo menores a que si continuaba acercándose al castillo. Porque no podía ser coincidencia que el asedio de los villanos tuviera lugar el mismo día que la reunión de las posibles futuras gobernantes del reino. Por pura lógica se podía afirmar que existía relación entre ambos eventos. Bajo esa premisa, en ese momento estaban siguiendo los pasos del culto de la bruja, lo que claramente anulaba una de las razones por las que se dirigían a su actual destino: la seguridad. Escapar hacia el castillo no era la opción más segura que tenían a mano. Si se detenían a pensarlo, rápidamente encontrarían una alternativa mejor. En ese caso, ¿por qué no lo hacían? Utada tenía la obligación de cuidar a Subaru, sin importar a dónde fuera, pero su jefa se encontraba en el castillo, así que no tenía razón para oponerse. Leite en ese momento se encontraba en un profundo estado de shock, así que no tenía manera de transmitir sus palabras, y Otto sabía que no podía alejarse de Subaru. Eso quedó claro desde el momento en que él ordenó que partieran rápidamente al castillo, tras presenciar la masacre de la familia de Leite. Subaru, aunque se encontraba abrumado por los miedos y las dudas, no veía otra manera de vivir su vida que no fuera siguiendo el camino que hace un año había comenzado a recorrer. Subaru no estaba dispuesto a romper otra promesa, y no tenía razón para hacerlo. Por ello, iría al mismísimo infierno si hacía falta. Después de todo, este no le era desconocido. Los cuatro se aproximaron al distrito de los nobles, con sus corazones constreñidos. Algunos por temor, otros por odio, otros por la incertidumbre. Subaru pudo visualizar las primeras mansiones del área de clase alta, y fue incapaz de decidir si aquello le tranquilizaba o le atormentaba. Aún estaba debatiéndose internamente la respuesta más acertada, cuando con la comisura de su ojo izquierdo logró captar un ligero movimiento. Ha de tratarse de un animal, pensó ingenuamente. Sin embargo, sus esperanzas fueron traicionadas antes de que pudiera tan siquiera mover su cabeza para intentar comprobar la identidad de aquello que se había movido en las sombras. Estaba rodeado. Al menos 10 hombres con vestiduras que cubrían por completo sus cuerpos se encontraban alrededor de él, a poco más de 1 metro de su piel, por la cual corrían paralizantes escalofríos. Sudor helado se condensó en su rostro, cuyos ojos de pupilas dilatas observaron aterrados a las figuras, cubiertas por túnicas clericales de color negro y capuchas triangulares del mismo color, en las que podían ser vistos 2 triángulos carmesí ubicados donde deberían estar los ojos, y un símbolo similar a un tercer ojo dibujado sobre estos. Las ominosas figuras se mantuvieron estáticas, con sus ambiguas miradas enfocadas en Subaru, que era incapaz de reaccionar. Subaru. Mierda. Subaru-sama. 2 gritos finalmente asesinaron al tétrico silencio que se había sentado en el devastado distrito comercial. Otto, incapaz de hacer nada más que ver, considerando que estaba cargando a Leite y que, además, carecía de la habilidad necesaria para enfrentar a los enemigos, atestiguó como el mercenario de imponente figura se abalanzó sobre los desconocidos que abruptamente habían rodeado a Subaru. No había nada que dudar, sus túnicas y sus acciones eran prueba más que suficiente de que pertenecían al culto de la bruja. Por lo tanto, Utada no contuvo su fuerza al momento de dejar caer su pesado puño sobre la cabeza de una de las sombrías figuras. Ninguno de los cultistas parecía tener intenciones de moverse, todos se encontraban completamente mesmerizados por la patética existencia de Subaru.
Aprovechando la distracción de su enemigo, Utada había usado su fuerza sobrehumana para golpear a uno de los cultistas, cuya cabeza explotó por la fuerza del impacto y derramó a todos aquellos a su alrededor con fragmentos de cerebro y sangre. Estremecido, Subaru observó con sus ojos bien abiertos cómo su escolta procedía a partir en dos a otro de los cultistas, dejando así sus intestinos, riñones y vejiga al descubierto, los cuales se esparcieron por la túnica destrozada por las garras del mercenario. Percatándose finalmente de la fuerza opositora, los cultistas se alejaron de un salto de la razón de su lapsus y se voltearon hacia el enorme guerrero que a puño limpio parecía dispuesto a exterminarlos. Con una sonrisa viciosa en su rostro y sus manos completamente bañadas en sangre, Utada observó a los 8 cultistas restantes, que ahora lo rodeaban a él con dagas en forma de cruz en cada mano. «Vengan, hijos de puta. Lo estoy esperando», gritó Utada, buscando así provocar a sus contrincantes. Sin embargo, estos se vieron inafectados por sus palabras, puesto que mantuvieron sus posiciones, denotando que estaban siendo precavidos con él. Liberando un audible gruñido de molestia, Utada decidió no seguir perdiendo el tiempo y retomó la iniciativa. Tomó la enorme hacha que se encontraba colgando de su espalda y dio un brusco giro, partiendo en dos a otro de los cultistas, uno de los que se encontraba más cerca de él y había fallado en esquivar su ataque. Utada se dispuso a atacar a otro de los asesinos sombríos, cuando sintió algo acercándosele rápidamente por la espalda. Ágilmente se giró, justo a tiempo para detener la frenética puñalada de uno de los cultistas con el mango de su hacha. Usando su fuerza para desequilibrar al atacante, Utada lo repelió y le atravesó el pecho con la punta de la empuñadura de su hacha, la cual se asemejaba enormemente a una lanza. El cultista cayó al suelo, empapando su capucha de vómito sangriento. Subaru, espantado, observó a la sombría figura caer al suelo. La sangre se filtró de su capucha y un río color carmesí comenzó a correr hacia los pies de Subaru, empapando su calzado. La sucesión de eventos había sucedido demasiado rápido y se encontraba completamente abrumado por todo lo que recién había tenido lugar. Aún así, no podía morir allí, y si no se movía solo estaría facilitándole el trabajo a los cultistas. Forzándose a mover sus pies, Subaru se alejó del charco de sangre que se había formado bajo sus pies, y buscó con la vista a su guardaespaldas, al que no tardó en encontrar, rodeado por los 4 cultistas restantes. A pesar de la inferioridad en número, Utada estaba demostrando por qué se encontraba en la élite del colmillo de hierro, y no parecía encontrarse en ninguna clase de aprieto. «Podríamos lograrlo», escuchó Subaru murmurar a Otto. «Una bandera de muerte», pensó Subaru. Y nunca en su vida se sintió tan desdichado por haber tenido la razón. Sus ojos apenas si pudieron captarlo, pero en su interior, pudo sentirlo perfectamente. Una especie de criaturas sombrías, casi invisibles, se arrastraron por el aire. Subaru se percató de ellas por el terrorífico escalofrío que le causaron, puesto que lo único que captó con la vista fue una extraña ondulación en el espacio, que servía de prueba de que no estaba imaginando cosas. «¿Qué son?», se preguntó, perplejo. Pero esa resultó ser una pregunta carente de valor cuando notó hacia dónde parecían dirigirse las criaturas. «Uta». El mercenario intentó mirarlo, pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible comparable a la de un cañón golpeó a Utada en el pecho, mandándolo a volar lejos de la avenida en la que se encontraban. «Utada. ¿Qué demonios sucedió?», exclamó Otto, aterrorizado por lo ocurrido con el mercenario. Sin embargo, Subaru no se encontraba en condiciones de despejar sus dudas. Con su mirada fija en la perturbación en el espacio que marcaba la ubicación de las criaturas, Subaru intentó alejarse de su trayecto, pero se detuvo al escuchar una escalofriante voz proveniente de las sombras. «Vaya, vaya, vaya, vaya. Parece que aún quedaba un grupo de diligentes sobrevivientes. ¿Cómo fue que sobrevivieron a nuestro barrido de la zona? ¿Es que acaso significa que somos pereza? No, 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 no. No puede ser. Esa no es forma de pagar por el amor que recibimos, después de todo». El corazón de Subaru se encontraba completamente oprimido por la presión ejercida por el ser de las sombras, aquel que, sin mostrar su rostro, despotricaba en contra del hecho de que en la zona aún quedarán supervivientes.
¿Es que acaso sus vidas nulificaban el amor del que ese desviado mental hablaba? Subaru suponía que la respuesta era afirmativa. Al menos lo era en la mente del enfermo que se ocultaba en la oscuridad. Es alguien de poder dentro del culto, dedujo rápidamente. El aura de muerte que emanaba del enloquecido anónimo resultaba tan extremadamente abrumadora, que Subaru inconsciente comenzó a prepararse para un indeseado reinicio. Recolectar información otorgaría valor a su muerte, solo así podría partir sin sentir que había fallado a su promesa con Anastasia. Era momento de enfocarse en todo lo que le rodeaba. Subaru despreciaba la idea de volver a morir, en verdad lo hacía. El miedo que le causaba el solo pensar en los agónicos segundos en que la conexión entre su alma y su cuerpo era cortada, bastaba para quitarle el sueño por hasta una semana. Subaru no se consideraba capaz de soportar otro ciclo de muerte, su sanidad mental se había marchitado en extremo, y carecía por completo de la determinación y resiliencia necesarias para lidiar con la agonía de morir y regresar repetidamente de manera indefinida. No obstante, su impulso por vivir y alcanzar sus objetivos era mayor que los miedos que le encadenaban. Anhelaba no tener que volver a experimentar un ciclo de muertes, ambicionaba alcanzar su final feliz sin necesidad de perder su corazón en el camino. Porque eso es lo que temía ocurriría si volvía a pasar por una tortura física y mental similar a las que sufrió el día de su llegada a Lugúnica, en Priestella y en el área metropolitana de Kyo. Su mente inestable perdería para siempre cualquier posibilidad de mejora si volvía a pasar por ello. Su corazón fragmentado terminaría de romperse y se convertiría en polvo carente de vida. Su espíritu corrompido se teñiría de negro y toda inocencia restante sería obliterada. Subaru, en un sentido metafórico, moriría por completo, y ni siquiera regreso por muerte sería suficiente para regresarlo a la vida. Evitar ese oscuro desenlace había resultado vital para Subaru. Pero dado el desalentador contexto en el que se encontraba envuelto, Subaru inconscientemente asumió la cruda realidad. Tendría que desechar ese ingenuo deseo. Necesitaría una vez más del regreso por muerte, y era incierto cuántas veces haría falta usarlo para conseguir un resultado que satisficiera su agenda. Internamente y sin percatarse conscientemente de ello, Subaru se preparó para recorrer el oscuro túnel en el que estaba por sumergirse. Mientras Subaru era cubierto por la niebla oscura causada por la confusión interna que desolaba su mente, un susurro alarmado alcanzó sus oídos. Encontrándose en un profundo estado de alerta, el cuerpo de Subaru reaccionó inmediatamente, disparándolo fuera de su mente y obligándolo a mirar instintiva a Otto. Subaru, gracias a la adrenalina que recorría sus venas vehementemente, pudo procesar la información que recibieron sus sentidos rápidamente. Asintiendo lentamente, Subaru dio a entender a Otto que comprendía lo que quería transmitirle. «Tenemos que salir de aquí». Era un mensaje simple y obvio. Utada ya no se encontraba con ellos, y sin él, no eran más que pequeños insectos danzando en la palma de un cruel monstruo. «Tengo una idea», gesticuló Subaru, realizando una fonomímica. Haber pronunciado sonido alguno podría haber implicado su prematura muerte, por lo que había optado por evitarlo. Otto, siendo el joven perspicaz y con recursos que era, asintió levemente, dándole a entender que confiaba en él. Satisfecho con esto, Subaru volvió a mirar fijadamente la zona oculta por las sombras de la que había provenido la frenética voz. Como había deducido Subaru, aquel que aún no se mostraba se trataba de alguien importante para los cultistas, puesto que desde que aquellas enloquecidas palabras habían sido pronunciadas, estos no se habían atrevido a mover un solo dedo. «Es mi oportunidad», pensó Subaru. Entonces visualizó mentalmente a la esfera oscura que era su compañero y pronunció el único conjuro capaz de llevar a cabo. «Sha». Sin embargo, Subaru se interrumpió a sí mismo al escuchar un fuerte impacto a pocos metros de él, exactamente en donde se encontraba Otto. Incapaz de encontrar el valor dentro de su corazón para mirar nuevamente hacia allí y comprobar el estado de Otto, Subaru agudizó su oído y esperó en silencio, completamente paralizado por el miedo. Un goteo podía ser escuchado, tip, 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 tip. No, era algo más violento que un simple goteo. Era un chorro, un violeto chorro de alguna clase de líquido. Un chorro de un líquido desconocido que estaba regando los alrededores cubiertos por charcos de sangre, por eso era capaz de escuchar goteos.
Eran las gotas rebeldes que se habían separado del chorro y terminado cayendo en los charcos cercanos. Tip, 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 tip. Subaru se negaba a mirar, de igual manera a como se había negado a aceptar la ayuda de Alibel. Su cordura pendía de un delicado hilo, y Subaru temía que si se volteaba este sería reventado. Tip, 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 el chorro fue disminuyendo en potencia, hasta que solo un delicado goteo podía ser escuchado. Congelado por el horror, Subaru no hizo más que escuchar. Sin embargo, le fue imposible no mirar, cuando sintió un ligero golpecito en su calzado. Lentamente, Subaru bajó la mirada, para entonces encontrarse con una canica. Una canica blanca, decorada con líneas ramificadas de color rojo y una especie de círculo negro, dentro de otro círculo azul. Era una canica peculiar, tip, era una canica de contextura de lo más extraña, más considerando que una especie de hilo carnoso estaba conectado a esta, un hilo del que surgía un líquido carmesí que recordaba la sangre, no era una canica. Arro. Finalmente, Subaru fue incapaz de mantener la compostura. Enloquecido, Subaru comenzó a gritar mientras jalaba enloquecidamente de su cabello negro. No era una canica blanca, era el ojo de Otto, cuyo cuerpo, junto al de Leith, había sido convertido en una pila de órganos, carne y sangre de repugnante olor. Blero. Cayendo de rodillas, Subaru vomitó todo el contenido de su estómago. Sí, ya lidiamos con 2 de los remanentes y demostramos que no negligimos del amor que desciende sobre nuestros corazones, ahora solo falta el otro. Exclamó la voz de manera jovial. Para entonces pronunciar solemnemente. Sin embargo, entonces, el sonido de pasos caminando sobre la sangre y pedazos de carne se pudo escuchar aproximándose. Subaru, hiperventilando, levantó lentamente la mirada, para entonces toparse con 2 ojos enrojecidos y desquiciados que lo miraban detenidamente. Se trataba del único de todos los cultistas que no estaba cubriendo su rostro con la capucha triangular. Era un hombre que aparentaba unos 30 años, con cabello café mohoso, piel pálida como la de un cadáver y ojos con pupilas amarillentas que poseían un cegador brillo de locura. El sujeto, tras unos segundos observándolo, lo señaló con uno de sus aberrantemente alargados dedos, los cuales tenían marcas de mordeduras por toda su superficie. ¿Podría saberse quién eres, además de un desagradable ser? Subaru, confundido, fue incapaz de reaccionar ante la súbita pregunta del sujeto. No, esto no está bien, definitivamente no lo está. ¿Por qué un ser despreciable, asqueroso, vulgar como tú es tan profundamente amado? Conmueve mi alma encontrarme con otro amado compañero, pero me resulta repulsivo descubrir que se trata de alguien como tú, mi alma rebosaba en gozo por tener la oportunidad de repetir la prueba, y parece que eso me hizo descuidado y perezoso. Por ello 3 remanentes lograron sobrevivir, y, aún así, me encuentro con alguien tan particular como tú. ¿Quién eres? Shamak. Desesperado por alejarse del tétrico hombre que lo cuestionaba frenéticamente sobre su identidad, Subaru comandó a su espíritu súbitamente y, con todas las fuerzas que era capaz de obtener de sus piernas, escapó en dirección al castillo. No puedo detenerme, no puedo parar. Murmuró Subaru, mientras se alejaba velozmente de la nube de oscuridad que había explotado donde hace solo un segundo se había encontrado. Ya es demasiado tarde, necesito seguir adelante, no puedo detenerme. Añadió, buscando así grabar en su mente y corazón su resolución. Ya era demasiado tarde como para cambiar de camino, así que tendría que seguir sumergiéndose en ese pantano de sangre sin voltear atrás. Subaru dobló en la esquina al final de la cuadra. Al fondo de la calle en la que había ingresado, se encontraba el límite entre el distrito comercial y el distrito de la nobleza. Un puesto de peaje servía como la marca que dividía los caminos de roca común de aquellos lujosos caminos de roca. Si lograba eludir al enloquecido hombre y sus súbditos, existía la posibilidad de que pudiera escapar al castillo. Una vez allí, explicaría a Anastasia lo sucedido y utilizarían a la Guardia Real para detener a los atacantes. Subaru inconscientemente tomó su brazo derecho y lo apretó con fuerza. Solo tendría que seguir adelante. Pero antes de poder poner a prueba su renovada determinación, que había sido labrada en las llamas de la tragedia, Subaru se vio en la necesidad de frenar abruptamente su escape.
Frente a él apareció una persona cuyo cuerpo, exceptuando su pelo plateado, ojos morados y dientes amarillentos, se encontraba completamente vendado. Sobre las vendas llevaba la misma túnica que el resto de cultistas, lo que claramente indicaba su afiliación a los seguidores de la bruja. Parece que tendré que hacerme cargo de ti en lugar de mi querido. En verdad lamento la molestia, realmente desearía no importunarte de esa manera, pero por él haría lo que fuera. Con voz anormalmente conciliadora, la mujer se disculpó por lo que fuera que estaba a punto de suceder. ¿De qué hablas?, preguntó Subaru, sintiendo como comenzaba a ser inundado por un intrusivo sentimiento de tranquilidad. De verdad, perdón. Entonces, la mujer mostró sus vendados brazos, que recordaban a los suyos propios, en los cuales colgaba una larga cadena de color dorado. Incapaz de reaccionar, Subaru de pronto se vio rodeado por la cadena. Su cuerpo entero se encontraba constreñido por esa serpiente de acero. Una estúpida expresión de incomprensión se filtró de su garganta, y entonces su mundo entero fue convertido en dolor. La cadena se prendió en llamas, incendiando rápidamente el cuerpo de Subaru, que estaba completamente atrapado por su ardiente agarre. Con gritos agónicos escapando de su garganta, Subaru se revolcó, intentando inútilmente escapar de la serpiente de fuego y apagar las llamas que le cubrían. Su piel le ardía, era como si le estuvieran clavando miles de aguijones y cuchillos. No había parte de su cuerpo que no hubiera sido transformada en un infierno. Todas las alarmas de su cuerpo resonaban con extrema insistencia, sus nervios le rogaban porque detuviera aquello que estaba causando semejante anomalía infernal. Sin embargo, no había nada que Subaru pudiera hacer para acabar con aquel extremo sufrimiento, puesto que su cuerpo estaba envuelto por aquello mismo que le estaba provocando ese intenso y agónico dolor. Calor, 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 su cuerpo ardía como nunca en su vida lo había hecho, su pelo era invisible debido a las llamas que lo consumían, y su piel lentamente estaba comenzando a carbonizarse. Un fuerte olor a grasa, pelo y carne quemados inundó el ambiente, mientras Subaru liberaba los últimos gritos agonizantes que su calcinada garganta era capaz de proferir. Su cuerpo rápidamente fue perdiendo todos sus sentidos, hasta que el benevolente fuego incineró sus nervios y fue incapaz de seguir sintiendo dolor. Con sus ojos derretidos por el calor y convertidos en una pasta de desagradable presentación, Subaru fue incapaz de seguir observando. El sonido de las llamas consumiendo su cuerpo fue el último estímulo externo que recibió. Fue entonces que, ahogándose por la falta de oxígeno debido a sus terribles e interminables alaridos, Subaru dio una última desesperada bocanada de aire flameante, la cual el fuego aprovechó para infiltrarse en su interior. La última bocanada de vida entonces se convirtió en la bocanada de la muerte. Su cuerpo había sido reducido a cenizas y pedazos de carne carbonizada. Su alma calcinada entonces abandonó su cuerpo de carbón.